el director dejó de masticar su almuerzo a mitad de bocado. No porque la comida estuviera mala, el catering del estudio Golden Harvest era siempre el mismo arroz frito con cerco que llevaban sirviendo desde las 6 de la mañana, sino porque el hombre que tenía delante acababa de hacer algo que nadie hacía en un set de cine en Hong Kong en 1972. Acababa de coger las páginas del guión del día, 17 páginas numeradas y aprobadas por producción, y las había dejado caer sobre la mesa del director con la suavidad de alguien que deposita un diagnóstico terminal encima del escritorio de un médico. No las tiró, no las arrugó, las colocó. Y eso fue peor. Lo que ocurriría en las siguientes 24 horas dentro de aquel estudio en Hammer Hill Road, Kowloon, no aparece en ninguna biografía oficial. No fue filmado. No fue documentado por la prensa de Hong Kong, que en aquella época cubría los rodajes de Golden Harvest con la misma atención que dedicaba a los resultados de las carreras de caballos en Happy Valley, solo cuando había dinero de por medio. Lo que ocurrió fue un enfrentamiento silencioso entre dos formas de entender el cine, el poder y la verdad. De un lado, un director veterano con 25 años de carrera, y la autoridad que le otorgaba un sistema que funcionaba como una cadena de mando militar. Del otro, un actor de 31 años que pesaba 61 kilos y que estaba a punto de demostrar que la autoridad no se hereda, se toma. 24 horas. Eso fue lo que tardó en cambiar todo. No el cine de artes marciales. No la industria de Hong Kong. Todo dentro de aquel edificio. Era la forma en que los técnicos miraban al actor cuando entraba en el plató. La forma en que el director sostenía su propia copia del guión. La forma en que Raymond Chow, el fundador del estudio, respondía al teléfono cuando la llamada venía de cierto número. En 24 horas, la jerarquía de un estudio de cine entero se invirtió sin que nadie firmara un documento, sin que nadie levantara la voz, sin que nadie lanzara un puño. Aunque el hombre que provocó la inversión era perfectamente capaz de hacer las tres cosas. Hong Kong, 1972. La colonia británica funcionaba a un ritmo que el resto del mundo no podía seguir. Los estudios de cine producían películas como las fábricas del distrito de Kwun Tong producían juguetes de plástico. Rápido, barato, sin detenerse a preguntar si el producto final era bueno o simplemente era suficiente. El olor en Hammer Hill Road a las 7 de la mañana era una mezcla de pintura fresca de decorados, aceite de motor de los generadores y el humo dulce de los cigarrillos Double Happiness que fumaba todo el equipo técnico. Los sets se montaban en horas y se desmontaban en minutos. Un director rodaba una película en 3 semanas y empezaba la siguiente al día siguiente. La calidad era un lujo. La velocidad era una obligación. Y dentro de ese sistema, un actor era un engranaje, no una voz. Si alguna vez te dijeron que no tenías derecho a cuestionar el plan de alguien que llevaba más tiempo que tú en la sala, lo que viene a continuación te va a resultar familiar. Suscríbete al canal. Esta historia tiene un peso que no se mide en minutos. Lo que sigue ocurrió en un solo día. Pero lo que ese día cambió no ha dejado de resonar en 50 años. Hay algo que Bruce Lee vio en esas 17 páginas de guión aquella mañana. Algo que lo detuvo en seco. No fue un error de continuidad. No fue un diálogo mal escrito. Fue algo más profundo, algo que tocaba la razón misma por la que había cruzado un océano. Lo que vio y lo que hizo con ello no se revelará hasta el final.
Estamos en Kowloon, Hong Kong, en algún momento de la producción de la segunda película de Bruce Lee para Golden Harvest. Las cámaras están listas. El equipo está en posición. Y el actor principal acaba de dejar el guión sobre la mesa del director, como quien deposita una renuncia. Lo Wei tenía 54 años y había dirigido más películas de las que podía recordar sin consultar su propia filmografía. Pero había empezado en la industria del cine de Hong Kong en los años 40, cuando los estudios funcionaban con la lógica de los talleres textiles. El jefe mandaba, el trabajador producía, y si el trabajador no producía lo suficientemente rápido, había 20 personas esperando en la puerta para ocupar su lugar. Lo Wei había sobrevivido a ese sistema, no porque fuera un genio, sino porque era algo más útil. Era fiable. Entregaba películas a tiempo, entregaba películas dentro de presupuesto, y entregaba películas que funcionaban lo suficientemente bien en taquilla como para que nadie cuestionara su método. Su método era simple y había sido perfeccionado a lo largo de 3 décadas. El guión era un plano de construcción, no una obra literaria. Los actores eran piezas que se movían según las indicaciones del director, no artistas con opiniones sobre la motivación de sus personajes. Las escenas de combate se coreografiaban con la precisión mínima necesaria para que parecieran convincentes a 24 fotogramas por segundo. Y se rodaban con la velocidad máxima posible para no exceder el plan de producción. Si un actor tenía una idea mejor, la guardaba para sí mismo o la compartía con su espejo en el camerino. El set era territorio del director. Así había sido siempre. Así sería siempre. Lo Wei no era un mal hombre. Eso es importante. La narrativa fácil lo convertiría en un villano, el director mediocre que se interpuso en el camino del genio. Pero la realidad era más compleja y menos satisfactoria. Lo Wei era un profesional competente que había construido una carrera honesta dentro de un sistema que premiaba la competencia y castigaba la ambición, pues había dirigido a algunos de los mejores actores de Hong Kong. Había producido películas que habían llenado cines desde Kowloon hasta Singapur. Tenía el respeto de sus equipos técnicos, que lo consideraban justo aunque estricto, y la confianza de los productores, que sabían que un proyecto en manos de Lo Wei no se desviaría ni $1 del presupuesto ni un día del calendario. Lo que Lo Wei no tenía, lo que nunca había necesitado tener, y lo que nadie en la historia del cine de Hong Kong le había exigido que tuviera, era la capacidad de reconocer que alguien en su set podía ver algo que él no veía. No por arrogancia, por formación. El sistema que lo había creado no producía directores que escucharan. Producía directores que ejecutaban. Y Lo Wei era el producto más eficiente de ese sistema. Es cuando Raymond Chow le asignó la dirección de Fist of Fury, la segunda película de Bruce Lee para Golden Harvest, después del éxito monumental de The Big Boss. Lo Wei aceptó el encargo con la misma naturalidad con la que aceptaba cualquier otro. Había dirigido The Big Boss. Conocía a Bruce Lee. Sabía que el actor era difícil, intenso, obsesivo con los detalles de las escenas de combate. Pero también sabía que The Big Boss había funcionado. Había funcionado enormemente. Y en la lógica de Lo Wei eso significaba que el método había funcionado. No el actor, no la visión, el método. Eso fue lo primero que Lo Wei no entendió. Y lo segundo que no entendió fue que el hombre que había dirigido en The Big Boss ya no existía. El Bruce Lee que apareció en el set de Fist of Fury era otra persona. No físicamente, seguía siendo el mismo cuerpo compacto,
la misma musculatura tallada con la precisión de un anatomista, los mismos 61 kilos de velocidad concentrada, sino internamente. Algo había cambiado en el espacio entre las dos películas. Algo se había endurecido, o quizás algo se había aclarado. Lo Wei no lo notó, y ese fue su error. El cine de artes marciales de Hong Kong en 1972 no era un arte, era una industria. Y como toda industria que ha encontrado una fórmula que funciona, había dejado de hacerse preguntas hace mucho tiempo. La fórmula era simple: un héroe virtuoso, un villano despreciable, una afrenta al honor, una venganza ejecutada con puños y patadas, y un final donde el orden moral se restauraba con la misma limpieza con que se barría el set al final de la jornada. Las películas se rodaban en 3 semanas, o a veces en 2. El guión se escribía mientras se construían los decorados, y en ocasiones se modificaba entre toma y toma para ajustarse a lo que el director veía que funcionaba o no frente a la cámara. Los actores de artes marciales de aquella era eran, en su mayoría, acróbatas entrenados en la tradición de la ópera de Pekín. Hombres y mujeres que habían aprendido a caer antes de aprender a leer, que podían ejecutar un salto mortal hacia atrás, desde una posición estática, y aterrizar sin hacer ruido, que conocían 300 formas diferentes de simular un golpe que pareciera devastador, pero que no tocara al otro actor. Eran artistas del movimiento. Pero no eran artistas marciales. La diferencia puede parecer semántica, pero era exactamente la grieta por la que Bruce Lee iba a meter la palanca. Un acróbata de la ópera de Pekín ejecuta un movimiento porque es hermoso. Un artista marcial ejecuta un movimiento porque funciona. La ópera busca la perfección estética. El combate busca la eficiencia letal. En la pantalla, la diferencia se traduce en algo que el público siente aunque no sepa nombrar: autenticidad. Cuando un acróbata lanza una patada giratoria, el público ve la patada y admira la técnica. Cuando Bruce Lee lanzaba una patada, el público sentía el impacto. No admiraba, reaccionaba. La diferencia entre admirar y reaccionar es la diferencia entre ver una postal del océano y ser golpeado por una ola. El sistema de los estudios Shaw Brothers había perfeccionado la versión acrobática hasta convertirla en una ciencia comercial. Cada año producían docenas de películas que seguían la misma estructura con variaciones mínimas. El público las consumía con la misma regularidad con la que consumía los fideos de los puestos callejeros de Mongkok. No esperaba sorpresas, esperaba satisfacción inmediata. Y el sistema se la daba. Lo que no daba, lo que no podía dar porque nunca se lo habían pedido. Era algo que hiciera que el espectador saliera del cine sintiéndose diferente de como había entrado. Golden Harvest había nacido para competir con Shaw Brothers, pero competir no significaba necesariamente ser diferente. Significaba hacer lo mismo más rápido, más barato o con una estrella que atrajera más público. Bruce Lee era esa estrella, pero Bruce Lee no quería ser una estrella dentro del sistema. Quería ser la razón por la que el sistema cambiaba. Y esa diferencia, que desde fuera parece sutil, desde dentro del plató, era una bomba de relojería. Lo Wei no escuchaba el tic-tac. Estaba demasiado ocupado revisando el plan de rodaje. El guión llegó a manos de Bruce Lee la noche anterior al rodaje de las escenas principales. No era inusual. En el sistema de producción de Hong Kong, los actores recibían sus páginas con horas de antelación, a veces minutos.
Celebre se esperaba que las memorizaran, las ejecutaran y pasaran a la siguiente escena sin detenerse a pensar si lo que decían tenía sentido. Bruce leyó las 17 páginas en su apartamento de Kowloon Tong mientras Linda acostaba a los niños. Las leyó una vez en silencio. Las leyó una segunda vez con un bolígrafo rojo en la mano. Cuando terminó la segunda lectura, había más rojo que negro en el papel. El apartamento de los Lee en Kowloon Tong era una de esas viviendas que en Hong Kong se consideraban espaciosas y que en cualquier suburbio americano habrían parecido un armario grande. 2 dormitorios, un salón que hacía las veces de comedor y oficina. Una cocina donde 2 personas no podían estar de pie al mismo tiempo, y un balcón estrecho desde el que se veían los tejados del barrio, y a lo lejos las luces del puerto de Victoria. Bruce trabajaba en el salón, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, rodeado de libros que no tenían nada que ver con el cine. Krishnamurti, Alan Watts, el Tao Te Ching, manuales de esgrima occidental, tratados de biomecánica. Las páginas del guión estaban delante de él como un paciente en una mesa de operaciones. Linda lo observaba desde la puerta del dormitorio. Conocía esa postura. Conocía ese silencio. Era el silencio que precedía a las decisiones que complicaban todo. Lo había visto en Los Ángeles, cuando Bruce decidió que no aceptaría papeles de sirviente oriental. Lo había visto cuando rechazó el primer contrato de Shaw Brothers porque incluía una cláusula de exclusividad. Lo había visto la noche que decidieron mudarse a Hong Kong. Cada una de esas decisiones había parecido insensata en el momento y correcta en retrospectiva. Pero la retrospectiva no paga el alquiler. Y Linda, que era la persona más práctica en la vida de Bruce Lee, sabía que lo que estaba ocurriendo en ese salón a las 11 de la noche iba a tener consecuencias a las 7 de la mañana. Lo que Bruce marcaba con rojo no eran errores gramaticales. Eran decisiones narrativas que convertían a su personaje en algo que él se negaba a hacer. Es diálogos donde Chen Zhen declaraba su lealtad con frases que sonaban a eslogan. Escenas donde la motivación del héroe se explicaba con la sutileza de un cartel publicitario. Momentos de combate diseñados para ser espectaculares, pero que no revelaban nada sobre quién era el personaje, ni por qué peleaba de la forma en que peleaba. Para Lo Wei, esas escenas eran perfectamente funcionales. Cumplían su propósito dentro de la fórmula. Para Bruce Lee, eran exactamente lo que había dejado atrás en Hollywood. Una versión simplificada de algo real, diseñada para no incomodar a nadie. Había una escena en particular que Bruce subrayó 3 veces. Una escena que el guión presentaba como un momento de triunfo, pero que Bruce veía como una traición al personaje y, por extensión, a todo lo que él representaba. Esa escena no se describirá todavía, pero fue la razón por la que a las 7:10 de la mañana siguiente, Bruce Lee estaba en el plató antes que nadie, con las páginas reescritas bajo el brazo y la expresión de un hombre que ha tomado una decisión que no admite marcha atrás. El problema no era un diálogo específico, no era una escena concreta, era la arquitectura completa de lo que el guión pedía que su personaje fuera. Chen Zhen, el estudiante de artes marciales que regresa para vengar la muerte de su maestro, estaba escrito como una figura de cartón. Puro, noble, unidimensional, sin una sola grieta por donde entrara la luz de la complejidad humana. Era un héroe diseñado para provocar aplausos fáciles. Un vengador sin dudas. Un puño sin cerebro. Y Bruce Lee,
Tad, que había pasado 15 años desarrollando una filosofía marcial que rechazaba precisamente la rigidez de las formas fijas, miraba a ese personaje y veía exactamente lo que combatía en el tatami. Una técnica vacía, una forma sin contenido, un movimiento sin intención. Lo que Bruce quería que Chen Zhen fuera era algo que el cine de artes marciales de Hong Kong no había visto jamás. Un hombre con grietas. Un vengador que dudara. Un luchador cuya violencia tuviera un costo visible. En la versión de Bruce, Chen Zhen no entraba en el dojo japonés como un héroe invulnerable. Entraba como un hombre que sabía que lo que estaba a punto de hacer lo destruiría. La rabia estaba ahí. Tenía que estar. Era el motor de la historia. Pero la rabia no era limpia. Era sucia. Era contradictoria. Era humana. Chen Zhen peleaba porque no podía no pelear. Pero cada golpe que lanzaba lo alejaba un paso más de los principios que su maestro le había enseñado. La venganza era el destino del personaje, pero no su victoria. Era su condena. Esa complejidad no existía en las 17 páginas que Lo Wei había aprobado. No porque Lo Wei la hubiera eliminado deliberadamente, sino porque nunca se le había ocurrido que debiera existir. En el cine que Lo Wei conocía, el héroe era bueno, el villano era malo, y la audiencia salía del cine satisfecha de que el mundo fuera comprensible. Bruce Lee quería que la audiencia saliera del cine perturbada. No incómoda, perturbada, con la sensación de haber visto algo verdadero, con preguntas que no tenían respuesta fácil, con la intuición de que la violencia, incluso la violencia justa, deja cicatrices en el que la ejerce. Las reescrituras que Bruce hizo aquella noche no cambiaban la trama. Chen Zhen seguía vengando a su maestro. Seguía enfrentándose al dojo japonés. Seguía derrotando a sus enemigos con una superioridad técnica que dejaba al público sin aliento. Lo que cambiaba era el interior. Los diálogos se volvían más cortos, más afilados, menos explicativos. Las pausas entre los golpes se alargaban, creando espacios donde el personaje y el público podían sentir el peso de lo que estaba ocurriendo. Y había una adición que Bruce incluyó al margen de la página 11, escrita en su letra apretada e inclinada. Una indicación para la escena donde Chen Zhen mira sus propias manos después de una pelea. Solo eso. Mirar sus manos. 3 segundos de pantalla que convertirían un momento de triunfo en un momento de revelación. Lo Wei leería esa indicación a la mañana siguiente y la descartaría como autoindulgencia actoral. No entendía que esos 3 segundos eran el alma de la película. El estudio de Golden Harvest en Hammer Hill Road amanecía todos los días a las 6. Los electricistas llegaban primero, arrastrando cables gruesos como serpientes por el suelo de cemento del plató. Después venían los carpinteros, que ajustaban los decorados con martillazos secos que resonaban en el espacio vacío como un metrónomo irregular. El equipo de cámara llegaba a las 6:30 y a las 7 el set estaba técnicamente listo para rodar. Esa mañana, Lo Wei llegó a las 7 en punto, como siempre, con su copia del guión bajo el brazo y un café con leche condensada en la otra mano. Bruce Lee ya estaba allí. El plató olía a madera recién cortada y a la pintura que los decoradores habían aplicado la noche anterior sobre las paredes falsas del dojo japonés. El set representaba el interior de una escuela de artes marciales. Suelo de madera simulado con paneles pintados. Paredes con caligrafía japonesa que un asistente de producción había copiado de un libro sin saber si los caracteres decían algo coherente.
y un altar con fotografías enmarcadas que representaban a los maestros del dojo. La iluminación era plana, uniforme, sin sombras. El estilo estándar de Golden Harvest, diseñado para la máxima eficiencia y el mínimo tiempo de ajuste. 2 cámaras estaban posicionadas, una frontal para los planos generales de combate y una lateral para los cortes de reacción. Bruce estaba de pie en el centro del set, solo, o mirando el espacio como un arquitecto examina un edificio terminado antes de la inspección final. No estaba calentando. No estaba practicando movimientos. Estaba observando. Miraba los ángulos de las cámaras. Miraba las fuentes de luz. Miraba las distancias entre las marcas del suelo donde los actores debían posicionarse. Y todo lo que veía confirmaba lo que ya sabía. El set estaba diseñado para filmar una pelea, de la forma en que siempre se habían filmado las peleas en Hong Kong. Plano general. Cámara fija. Los actores se mueven. La cámara registra. El director dice corte. Se pasa a la siguiente toma. Lo que Bruce quería hacer requería algo completamente diferente. Requería que la cámara se moviera con él, que el encuadre cambiara durante la acción, no entre tomas, que los primeros planos de su cara fueran tan importantes como los planos de sus puños, que la iluminación creara sombras que convirtieran el dojo en un espacio psicológico, no solo físico. Nada de eso estaba preparado. Nada de eso estaba en el plan de rodaje. Y Lo Wei, que acababa de llegar con su café y su guión, no tenía la menor intención de cambiar el plan. Los miembros del equipo que ya estaban en posición notaron algo en el aire. No podían nombrarlo. Era como ese cambio de presión atmosférica que precede a una tormenta tropical en Hong Kong. Invisible, pero presente en cada centímetro de piel. El operador de la cámara principal, un hombre que llevaba 10 años filmando películas de artes marciales, ajustó su posición detrás del visor y esperó. El gaffer, un veterano de los estudios Shaw Brothers, que había pasado a Golden Harvest buscando mejores condiciones, revisó sus focos por tercera vez. No porque necesitaran revisión, porque necesitaba hacer algo con las manos. Bruce no se había movido de su posición en el centro del set. Esperaba, no con impaciencia, con la quietud del que sabe que lo que viene es inevitable y que la única variable es el momento. Lo Wei se sentó en su silla, abrió el guión, dio un sorbo a su café, levantó la vista y vio a Bruce mirándolo. En la mano de Bruce había un fajo de papeles que Lo Wei no reconocía. Lo que Bruce hizo no fue violento. No fue ruidoso, fue quirúrgico. Se acercó a la mesa de Lo Wei, una mesa plegable de metal con un cenicero, un termo y la copia del guión del día marcada con notas de producción, y colocó sus propias páginas encima. Las páginas con las anotaciones en rojo. Las páginas que ya no eran el guión de Lo Wei, sino algo diferente. Una reescritura completa de las escenas del día, hecha a mano, en una mezcla de inglés y chino, con indicaciones de cámara incluidas. Lo Wei miró las páginas, miró a Bruce, y en ese momento algo cambió en la geometría del plató. No fue un gesto de confrontación, fue un gesto de presentación. Bruce no dijo, tu guión no sirve. Dijo algo más cercano a, esto es lo que necesita hacer. La diferencia es enorme, y Lo Wei no la captó. Lo que Lo Wei vio fue un actor que se atrevía a poner sus páginas encima de las del director. Lo que Bruce estaba haciendo era otra cosa. Estaba ofreciendo una alternativa que creía mejor, con la convicción absoluta de que la calidad de la idea debía importar más que el rango de quien la proponía. Pero en las páginas de Bruce, las escenas del dojo japonés estaban reestructuradas desde la raíz.
La entrada de Chen Shen no era un asalto frontal, sino una progresión psicológica. Primero, un plano de sus pies cruzando el umbral del dojo, pies descalzos sobre madera pulida, un detalle que establecía vulnerabilidad y determinación en la misma imagen. Después, un primer plano de sus ojos recorriendo la sala, registrando el número de oponentes, las salidas, las armas en las paredes. Solo entonces, el primer intercambio. Y el primer intercambio no era un golpe. Era una mirada. Chen Shen, mirando al líder del dojo japonés, con una expresión que no era rabia pura, sino algo más complicado. Reconocimiento. El reconocimiento de que el hombre frente a él era un artista marcial legítimo. Un ser humano con su propia historia y su propio orgullo. Y que lo que estaba a punto de hacerle no era justicia, sino necesidad. Esos matices estaban escritos al margen de las páginas con la letra apretada de Bruce. Indicaciones como Chen Shen respira antes de atacar. El público debe sentir que elige la violencia, no que la violencia lo elige a él. Después del tercer oponente derrotado, Chen Shen mira hacia la puerta. Por un segundo considera irse, no lo hace. Ese segundo es todo. Eran notas de dirección escritas por un actor. Eran instrucciones de cámara dictadas por alguien que no tenía autoridad sobre la cámara. Eran para Lo Wei una insubordinación. Lo Wei cogió las páginas. Las hojeó rápidamente. Su expresión no cambió. Lo Wei era demasiado veterano para mostrar sus cartas en público. Pero la rigidez de sus hombros y la forma en que volvió a colocar las páginas sobre la mesa, como quien devuelve un plato de comida que no ha pedido, decían todo lo que su cara no decía. La respuesta de Lo Wei fue una sola frase. Rodamos lo que está aprobado. Bruce no se movió. No respondió inmediatamente. Se quedó de pie junto a la mesa durante 3 segundos, que el equipo completo sintió como 30. Después dijo algo que varios miembros del equipo recordarían con variaciones menores en los años siguientes. Algo que no era un desafío ni una amenaza, sino una declaración de hechos pronunciada con la calma de un meteorólogo que anuncia una tormenta que ya está en camino. Si rodamos lo que está ahí, la película no será lo que puede ser. Y yo no voy a participar en algo que no es lo que puede ser. El silencio que siguió olía a cigarrillo Double Happiness y a madera recién cortada. La discusión duró 11 minutos. 11 minutos que el equipo técnico recordaría después con la precisión de quienes presenciaron algo que sabían que no debían estar presenciando. Lo Wei habló primero. Habló desde la autoridad. Habló desde los 25 años de carrera. Habló desde la posición que el sistema le otorgaba. Él era el director. Bruce era el actor. Y en el cine de Hong Kong, esa jerarquía era tan inmovible como la montaña del león que se veía desde la ventana del estudio. Bruce escuchó. Escuchó con el cuerpo quieto y los ojos fijos, que era la forma en que Bruce Lee escuchaba cuando estaba procesando no las palabras, sino la estructura detrás de las palabras. Lo Wei argumentó con lógica de producción. El plan de rodaje estaba fijado. Los extras estaban contratados para un número determinado de horas. Las escenas estaban diseñadas para usar la iluminación tal como estaba montada. Cambiar las escenas significaba cambiar las posiciones de cámara, que significaba cambiar la iluminación, que significaba perder al menos medio día de rodaje, que significaba dinero, que significaba explicarle a Raymond Chow por qué la película iba a costar más de lo presupuestado. Cada punto era válido. Cada punto era razonable.
y cada punto le importaba a Bruce Lee exactamente lo mismo que le importaba la opinión del viento cuando decidía en qué dirección correr. Bruce no contraargumentó con lógica de producción. Esa no era su arena. Contraargumentó con algo que Lo Wei no tenía herramientas para combatir, con la obra misma. Se puso de pie en el centro del set y ejecutó la secuencia tal como el guión la pedía. Lo hizo a velocidad de combate, sin aviso, sin calentamiento, con una precisión que convirtió el set vacío en un campo de batalla durante 45 segundos. Fue impecable. Fue exactamente lo que las páginas aprobadas pedían. Y cuando terminó se detuvo, miró a Lo Wei y dijo: «Eso es lo que el guión pide. Ahora mira lo que la película necesita». Y entonces hizo algo diferente. Ejecutó la misma secuencia con las modificaciones que había escrito la noche anterior. La entrada pausada, la mirada que recorre el dojo, la respiración antes del primer ataque, el segundo de duda después del tercer oponente. Y la diferencia entre las dos versiones fue tan visible, tan tangible, tan imposible de ignorar que el operador de cámara, que no estaba filmando porque nadie le había dicho que filmara, casi activa la cámara por instinto. La primera versión era una pelea, y la segunda era una historia. Lo Wei lo vio. Tuvo que verlo. Estaba a 5 metros de distancia, mirando con los ojos de un hombre que ha dirigido 100 peleas de cine y que acaba de ver algo que no se parece a ninguna de ellas. Pero ver algo y aceptar lo que significa son dos cosas distintas, y Lo Wei no estaba preparado para la segunda. Aceptar que Bruce tenía razón significaba aceptar que su guión estaba equivocado. Aceptar que su guión estaba equivocado significaba aceptar que su juicio estaba equivocado. Y aceptar que su juicio estaba equivocado después de 25 años de carrera era algo que Lo Wei no podía hacer de pie en un plató delante de su equipo. No por orgullo vacío, por supervivencia profesional. Un director que admite públicamente que su actor sabe más que él deja de ser director en ese instante. Lo Wei se levantó de la silla. Dijo algo breve en cantonés que varios miembros del equipo tradujeron después de formas ligeramente distintas, pero cuyo sentido era el mismo. Esto no era decisión del actor. Después salió del plató. No dio un portazo. No hizo una escena. Simplemente salió. Y subió las escaleras hacia la oficina de Raymond Chow. Lo Wei hizo lo que cualquier director habría hecho en su posición. Llamó al jefe. Raymond Chow, fundador y director ejecutivo de Golden Harvest, estaba en su oficina del piso superior del mismo edificio cuando sonó el teléfono. La conversación fue breve. Lo Wei expuso la situación con la eficiencia de un hombre que reporta un problema técnico. El actor principal se niega a rodar las escenas tal como están escritas. Ha presentado una reescritura no autorizada y está deteniendo la producción. Cada hora de retraso costaba dinero. Cada día de retraso costaba la posibilidad de cumplir con la fecha de estreno. Lo Wei esperaba que Chow bajara al set, restableciera el orden y pusiera al actor en su lugar. Lo que Lo Wei no calculó, lo que no podía calcular porque operaba con un mapa del mundo que ya no correspondía al territorio, era que Raymond Chow estaba haciendo sus propios cálculos. Y esos cálculos no se parecían en nada a los de Lo Wei. Chow era un hombre de negocios, no un artista. Había dejado Shaw Brothers porque entendió que el modelo de estudio vertical, donde el estudio controlaba todo y el talento no controlaba nada, tenía una fecha de caducidad. Golden Harvest existía porque Chow había apostado a que el futuro del cine de Hong Kong estaba en las estrellas, no en los estudios.
y la estrella más brillante del firmamento de Golden Harvest era el hombre que estaba abajo en el plató sosteniendo un guión reescrito. Chow conocía los números. The Big Boss había recaudado más dinero que cualquier película en la historia del cine de Hong Kong. Esos números no se debían a la dirección de Lo Wei, no se debían al guión, no se debían a la producción. Se debían a un hombre de 61 kilos que hacía algo en pantalla que nadie más en el mundo podía hacer. Reemplazar a Lo Wei costaba una llamada telefónica. Reemplazar a Bruce Lee costaba el estudio. Pero Chow tampoco podía simplemente darle la razón a Bruce y humillar a Lo Wei delante de su equipo. Eso destruiría la autoridad de cualquier director que trabajara para Golden Harvest en el futuro. Si los actores podían reescribir guiones y los productores lo avalaban, pues el sistema se derrumbaba. Chow necesitaba una solución que le diera a Bruce lo que quería sin que pareciera que se lo estaba dando. Necesitaba que Lo Wei saliera de la situación con la dignidad suficiente para terminar la película. Y necesitaba que todo ocurriera antes de que el retraso en la producción empezara a costar dinero real. Raymond Chow se tomó 20 minutos antes de bajar. Fumó un cigarrillo. Hizo una llamada a su departamento de finanzas para confirmar cuánto costaba cada hora de retraso. Miró por la ventana el tráfico de Hammer Hill Road, camiones de reparto, autobuses rojos de 2 pisos, un vendedor ambulante de fruta empujando su carretilla por la acera. El mundo seguía funcionando afuera con la indiferencia absoluta que el mundo tiene hacia las crisis que ocurren dentro de los edificios. Después bajó las escaleras. No tomó el ascensor. Bajó caminando, escalón a escalón, porque necesitaba esos 60 segundos adicionales para decidir exactamente qué iba a decir y a quién iba a decírselo primero. Cuando Chow entró en el plató, lo primero que hizo fue mirar. No habló con Lo Wei, que estaba sentado en su silla con la rigidez de un hombre que espera ser reivindicado. No habló con Bruce, que estaba de pie exactamente donde había estado durante los últimos 30 minutos, inmóvil como una estatua de un templo que alguien ha colocado en mitad de un decorado de cine. Chow miró el espacio, miró las cámaras, miró la iluminación, miró las páginas que estaban sobre la mesa de Lo Wei, ambos juegos, el original y la reescritura, y las leyó en silencio durante lo que debió de ser un minuto, pero que al equipo le pareció una era geológica. Lo que ocurrió después ha sido contado de diferentes maneras por diferentes personas que estaban presentes. La versión que más se repite y la que coincide en sus elementos fundamentales a través de múltiples fuentes es esta. Chow leyó las 2 versiones. Levantó la vista. Miró a Lo Wei, miró a Bruce, y dijo algo que no era ni un veredicto ni una orden, sino una pregunta formulada con la precisión de un hombre que sabía exactamente cuál sería la respuesta. ¿Podemos rodar la versión nueva en el mismo tiempo que la versión original? La pregunta estaba dirigida a Bruce, no a Lo Wei. Ese detalle no pasó desapercibido para nadie en el plató. Chow no estaba preguntando si la reescritura era mejor. No estaba evaluando el mérito artístico. Estaba preguntando si podía tener lo que Bruce ofrecía sin que le costara más. Era una pregunta de productor. Pura, sin adornos. Bruce dijo que sí. Dijo que sí porque había diseñado la reescritura pensando en las limitaciones de producción. Las nuevas escenas usaban el mismo set, los mismos extras, las mismas posiciones de cámara base. Lo que cambiaba era lo que ocurría dentro de esos parámetros. Era como tocar una pieza musical diferente, con los mismos instrumentos en la misma sala. El costo era el mismo. El resultado era otro. Chow asintió.
Se volvió hacia Lo Wei y dijo algo que varios testigos recuerdan como una variación de: probemos la versión nueva para las escenas de hoy. Si funciona, seguimos con ella. La frase estaba construida con la ingeniería diplomática de alguien que necesita que ambas partes sobrevivan. Probemos sugería experimentación, no capitulación. Si funciona, mantenía la puerta abierta a que no funcionara. Las escenas de hoy limitaba el alcance del cambio a una jornada. Era un compromiso diseñado para no parecer una derrota de nadie. Pero todos en el plató sabían lo que significaba. Lo Wei lo sabía mejor que nadie. La pregunta no había sido dirigida a él. La decisión no había sido consultada con él. Y el hecho de que Chow hubiera leído las dos versiones y hubiera elegido probar la de Bruce significaba que en el cálculo final el actor pesaba más que el director. Lo Wei no dijo nada. Abrió su copia de la reescritura de Bruce, encendió un cigarrillo y dijo: posiciones. El rodaje comenzó a las 9:42 de la mañana, 2 horas y 42 minutos después de lo planificado. Y lo que la cámara capturó en las siguientes 6 horas no se parecía a nada que el cine de Hong Kong hubiera producido jamás. A las 7 de la mañana del día siguiente, el equipo técnico de Golden Harvest llegó al estudio y encontró algo distinto. No en el decorado, que era el mismo. No en la iluminación, que seguía siendo la misma configuración de siempre. Lo distinto estaba en el aire, en la forma en que la gente se movía. En quién hablaba primero cuando había una decisión que tomar. Lo Wei estaba en su silla de director, con su café con leche condensada y su cenicero. Pero la copia del guión que tenía delante no era la suya. Era la de Bruce Lee. No hubo un anuncio. No hubo una reunión donde se explicara el cambio. No hubo un memorándum de Raymond Chow redistribuyendo la autoridad creativa. Lo que hubo fue algo más orgánico y más definitivo. Un hecho consumado. Las escenas rodadas el día anterior eran mejores. No marginalmente mejores, sustancialmente mejores. El material que el equipo de edición había revisado la noche anterior mostraba algo que nadie en Golden Harvest había visto en los rushes de una producción propia. Profundidad. Los combates no eran exhibiciones de técnica. Eran conversaciones violentas, donde cada golpe decía algo sobre quién lo lanzaba y por qué. Los primeros planos de Bruce no eran cortes de vanidad actoral. Eran ventanas al interior de un personaje que tenía capas que el cine de Hong Kong no sabía que podían existir. Lo Wei dirigió el resto de la película. Su nombre apareció en los créditos como director. Ocupó su silla todos los días. Dijo acción y corte cuando correspondía. Pero la película que se estaba haciendo ya no era suya. Era de Bruce Lee. Y todos lo sabían, incluido Lo Wei, que procesó ese conocimiento de la forma en que un hombre de su generación y su temperamento podía procesarlo. En silencio, con dignidad herida y con un resentimiento que tardaría años en articular. La relación entre Bruce Lee y Lo Wei no se recuperó jamás. Después de Fist of Fury, Bruce tomó el control absoluto de su siguiente película, Way of the Dragon, donde fue escritor, director, productor, coreógrafo y estrella. No necesitó a Lo Wei. No necesitó a ningún director. Se convirtió en todas las cosas que el sistema decía que un actor no podía ser, y lo hizo con la naturalidad de alguien que simplemente elimina una restricción artificial. Lo Wei siguió dirigiendo películas durante años. Dirigió a Jackie Chan en sus primeros papeles protagonistas. Tuvo una carrera larga y productiva que merece ser reconocida por lo que fue.
La carrera de un profesional competente que hizo bien su trabajo dentro de los límites del sistema que lo formó. La historia lo recuerda como el hombre que intentó frenar a Bruce Lee, y eso es injusto. Lo Wei no intentó frenar a Bruce Lee. Intentó mantener el orden en un mundo que estaba dejando de tener el orden que él conocía. Fue un hombre del pasado enfrentándose al futuro. Y el futuro, como siempre, no pidió permiso. Y ahora, solo ahora, puede revelarse lo que Bruce Lee vio en esas 17 páginas que lo detuvo en seco. No fue la simplificación del personaje. No fue la falta de complejidad emocional. No fueron los diálogos de cartón ni las motivaciones planas. Todo eso lo molestaba, pero todo eso podía reescribirse. Lo que lo detuvo fue algo más específico, algo en la página 11 que era invisible para cualquiera que no fuera él. La escena describía el momento en que Chen Zhen derrota al último oponente del dojo japonés. En el guión original, Chen Zhen se erguía triunfante, miraba a los hombres caídos a su alrededor y salía del dojo con paso firme y expresión victoriosa. Era un final de combate estándar. El héroe gana. El héroe sabe que ha ganado. El héroe sale como un héroe. Lo que Bruce escribió en su lugar fue esto. Chen Zhen se detiene. Mira a los hombres en el suelo. Mira a sus propias manos. Y en su cara aparece algo que no es triunfo. Es horror. El horror de un hombre que acaba de descubrir que la violencia que lleva dentro es más grande de lo que creía. Que la rabia que lo impulsó a entrar en ese dojo no se agotó con los golpes, sino que creció con ellos. Que cada puño que lanzó no lo acercó a la justicia, sino que lo alejó de sí mismo. Eso era lo que Bruce Lee vio en la página 11. No lo que el guión decía. Lo que el guión no decía. Lo que el guión era incapaz de decir, porque había sido escrito por alguien que no entendía que el combate más importante no es el que se gana, sino el que se sobrevive. Bruce había entendido eso en la calle, en el tatami, en los dojos de San Francisco, en los sets de Hollywood, en las oficinas de Warner Brothers, donde le dijeron que su cara era el problema. Había entendido que ganar no te salva, que la victoria no te devuelve lo que la pelea te quita. Que el verdadero costo de la violencia no lo paga el que pierde, sino el que gana. Porque el que gana tiene que vivir sabiendo lo que es capaz de hacer. Eso era lo que quería que Chen Zhen mostrara en esos 3 segundos mirándose las manos. Y eso era lo que Lo Wei había descartado como autoindulgencia. La escena se filmó tal como Bruce la escribió. Está en la película. Dura exactamente 3 segundos. Chen Zhen mira sus manos después de la batalla del dojo. Su expresión cambia. El público no aplaude en ese momento. Se queda en silencio. Y en ese silencio está todo lo que Bruce Lee quería decir sobre la violencia, la venganza, el honor y el precio de ser quien eres cuando el mundo no te deja ser otra cosa. 3 segundos que cambiaron lo que una película de artes marciales podía ser. 3 segundos que no habrían existido si Bruce Lee hubiera rodado lo que estaba aprobado. Desde el estudio de Golden Harvest en Hammer Hill Road fue demolido años después. El edificio ya no existe. En su lugar hay un complejo residencial donde familias jóvenes de Hong Kong pagan hipotecas que habrían parecido obscenas en 1972. Los decorados de madera, las cámaras de 35 milímetros, las mesas plegables con ceniceros llenos y termos de café. Todo eso desapareció con la misma velocidad con la que se desmontaban los sets al final de cada jornada. Pero lo que ocurrió aquel día
Aquel día específico en que un actor dejó un guión sobre la mesa de un director y se negó a aceptar que la autoridad pesara más que la verdad, no desapareció. Se filtró en cada película de artes marciales que vino después. Cada vez que un personaje de acción mira sus propias manos después de una pelea, y cada vez que un héroe duda antes de lanzar el golpe final, cada vez que el silencio entre dos golpes pesa más que los golpes mismos. Eso no existía antes de aquel día en Hammer Hill Road. Eso existe porque un hombre de 61 kilos decidió que la excelencia no era negociable, ni siquiera cuando el jefe decía que sí lo era. Lo Wei y Bruce Lee nunca volvieron a trabajar juntos. No se reconciliaron. No hubo un acto final de comprensión mutua. La vida no funciona así, y esta historia no tiene la obligación de pretender que sí. Lo que sí ocurrió fue algo más sutil y más duradero. Ambos hicieron lo que creían correcto, y la historia, que no tiene sentimientos, decidió qué versión del cine sobrevivía. La página 11 del guión original de Fist of Fury ya no existe. Se perdió, de como se pierden todas las cosas que el tiempo considera prescindibles. Pero los 3 segundos que Bruce Lee escribió en su lugar siguen ahí. En la película, en cada copia, en cada proyección. 3 segundos donde un hombre mira sus manos y ve lo que la victoria realmente cuesta. Esa imagen no necesita explicación, no necesita filosofía, no necesita que nadie la traduzca. Solo necesita que alguien la vea,